¿Cómo está, familia, de nuevo? Qué bueno, nos alegramos. El miércoles pasado no pudimos estar con ustedes porque estuvimos en conferencia en Miami presentando el último libro sobre integridad y sabiduría. Pero regresamos ayer y aquí estamos para darle continuación a la serie de la palabra de Dios sobre la segunda carta de Pablo a los Corintios. Le pido que se pueda abrir dicha carta en el capítulo 11. Ya apenas nos quedan 3 de estos capítulos por cubrir y le voy pidiendo que vaya orando ya por la próxima serie porque es algo que hemos estado haciendo por meses y quizás la anunciamos un poco más adelante. Pero estamos terminando una carta que a mí me ha ministrado grandemente, quizás por la manera tan pastoral y personal como Pablo escribió esta carta y porque como pastor, todo pastor puede identificarse grandemente con muchas de las cosas que Pablo menciona aquí porque son parte cotidiana de la vida pastoral o del ministerio pastoral, aunque cuando Dios te contrata como tal, por así decirlo, tú no estás al tanto, ¿verdad?, de que esas cosas serán así. Pero qué bueno que Dios no nos revela las cosas para que nosotros podamos entonces enfrentarlas con su gracia cuando el tiempo llegue y no antes de. Titulamos esta serie Poder en la Debilidad, precisamente porque a lo largo de la carta nosotros vemos a Pablo hablar de su debilidad y sin embargo al mismo tiempo ver el poder de Dios a través de un vaso frágil, como estaba siendo usado a lo largo y ancho de todo el imperio romano. Y una de las cosas que hemos dicho de manera recurrente es la manera como Pablo tuvo que defender su ministerio, y lo hace en esta carta en diferentes momentos y a todo lo largo de la carta, por así decirlo, y no solamente defender su ministerio, sino también defender su enseñanza propia y defender a las ovejas de Dios que estaban en Corinto. Y algunos de ustedes podrán pensar, pastor, pero ya usted nos ha dicho esto varias veces a lo largo de la serie, y es cierto, pero la razón por la que lo estoy recordando ahora es primordialmente porque no podemos olvidar nunca el contexto en el que estas palabras fueron inspiradas y escritas por Pablo, pero inspiradas por Dios. Pablo, un hombre que fue ampliamente usado por ese Dios en medio de la debilidad en la que se encontró precisamente debido a aflicciones múltiples y acusaciones de toda índole. Entonces, una vez más, tú tienes a Pablo aquí haciendo una defensa de su ministerio, de su enseñanza y de las ovejas de Cristo. Yo quiero leer contigo los primeros 15 versículos del capítulo 11 por esta mañana. Nosotros vamos a cubrir 4 de ellos solamente, pero si no lee el resto, como que los primeros 4 quedan un poco en el aire, un poco colgando, y por eso no lo quiero hacerlo de esta manera. De tal forma que vamos a comenzar en el versículo 1, terminar en el 15. Pablo dice lo siguiente: ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaré haciendo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues, aún Satanás se disfraza como ángel de luz.
Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todo lo que leímos es la razón por la que hemos titulado este mensaje: un enemigo astuto y un hombre engañado. Porque en este texto, de principio a fin, nosotros vemos la preocupación de un Pablo justamente por la astucia de Satanás y la facilidad de engaño con la que los corintios y aún nosotros vivimos. Y entonces tú podrías separar, dividir o diagramar este texto y hablar del celo santo del apóstol Pablo por la iglesia de Corinto o la iglesia de Cristo en general. Número 2, la preocupación de Pablo acerca de la posibilidad de que los creyentes en esta iglesia de Corinto pudieran ser engañados y desviados de la persona de Jesús. La evidencia de que aparentemente ya eso había comenzado a ocurrir, de que esto no era una posibilidad, sino que esto era ya una realidad. Número 4, la aceptación de un evangelio falso. Número 5, la defensa de Pablo acerca de su persona y de su ministerio. Número 6, las marcas de un verdadero ministro del evangelio, de la palabra. Y número 7, marcas de un falso apóstol. De esos 7 puntos nosotros vamos a estar cubriendo 3 o 4 solamente en el día de hoy. Cuando leímos el texto, lo primero que tú encuentras es una petición de parte de Pablo para que los corintios pudieran ser pacientes con él. Y esta es la manera de Pablo como excusarse. La manera como nosotros lo haríamos hoy en el lenguaje coloquial es diciendo: modestia y aparte, yo quisiera decirte. En este caso, Pablo está diciendo: mira, yo quisiera que me tuvieran un poco de paciencia con lo que yo voy a hacer, porque no es algo que yo quisiera hacer, pero tengo que hacer. Y Pablo procede entonces a defender su ministerio, su persona, su enseñanza. No es una característica atípica del verdadero maestro el autodefenderse. De hecho, Jesús en la mayoría de los casos no lo hizo, pero hubo ocasiones en que él tuvo que defender su ministerio, su llamado, sus enseñanzas. De hecho, en Juan 5, Cristo dice: mira, si no quieres creer las enseñanzas aquello que yo te enseño, por lo menos cree en mis obras. Y le presenta 5 testigos de su persona. En un solo capítulo, en apenas 17 versículos, del 30 al 47, Cristo le presenta 5 testigos a favor de su causa, a favor de él mismo. Pero esa no era la costumbre. Y en este caso, Pablo va a hacer algo también poco acostumbrado, pero que él ve la necesidad de hacerlo, porque de lo contrario los corintios mismos podrían sufrir las consecuencias de abrazar otro evangelio y desviarse del Cristo verdadero. Y escucha entonces sus palabras en el versículo 1. Ojalá que me soportarais un poco de insensatez. Y en verdad me soportáis. Pablo está a punto de defenderse, a punto de emprender una defensa de todo lo que él venía haciendo, y le pide que le toleren un poquito de insensatez. Él sabe que la autodefensa es algo que caracteriza a los insensatos. Él sabe que la palabra que aquí está siendo traducida como insensatez tiene que ver con una falta de sentido, de prudencia y de buen juicio. De manera que Pablo sabe: esto no es prudente lo que yo voy a hacer, esto no es de buen juicio, esto no tiene mucho sentido, pero yo lo voy a hacer. Pablo en múltiples ocasiones cayó, lo que nosotros no sabemos hacer, porque nuestra tendencia es a autodefendernos. El orgullo en nosotros nos lleva a eso, el temor, el egocentrismo, las inseguridades, todas esas cosas, el deseo de ganar o de probar que tengo la razón, el deseo de probar que tengo conocimiento, el deseo de no ser considerado inferior o menos santificado que el otro, hace que cuando algo se presente yo tienda a defenderse. El apóstol trata de no hacer eso, pero en esta ocasión él pide que lo toleren. Mira cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Pablo sabe que él está a punto de cometer una tontería, pero él se está poniendo adelante, él está como pidiendo excusas. Y entonces, en los próximos versos, él comienza a presentar las motivaciones que han sido mal juzgadas por los corintios, para él explicar por qué él está sintiendo y haciendo lo que está sintiendo y haciendo. Escucha la primera motivación de su defensa: el celo
Santo en su corazón para que la iglesia de Corinto no se desviara del camino. Versículo 2. Porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Frecuentemente la palabra celo tiene como una connotación negativa entre nosotros porque en la mayoría de los casos tiene que ver con ese sentido de sobreposesión que tenemos sobre la otra persona. Y sin embargo, la palabra celo, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento como en nuestros días, tiene otras acepciones buenas, positivas. El diccionario de la Real Academia define o tiene sus dos primeras acepciones de la palabra. Dice lo siguiente: cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. ¿Te das cuenta que no es algo negativo en primer lugar? Número 2, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. En ese sentido, Pablo está teniendo un cuidado especial, un esmero, un interés extremo en la salud espiritual de los corintios, que lo está llevando a alertarlos y a defender su ministerio delante de ellos. En el Antiguo Testamento, una de las características del carácter de Dios, uno de los objetivos es justamente su celo. Cuando Él dio los 10 mandamientos, hablando de la prohibición de no tener otros dioses, en el versículo 5 del capítulo 20 del libro del Éxodo, Él dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Yo soy un Dios celoso. Y más adelante, en Deuteronomio 34:14, Dios revela que uno de sus nombres es celoso. Escucha lo que Él dice: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, en mayúscula, es Dios celoso. Uno de mis nombres es celoso. Y ese es mi nombre, uno de mis nombres, porque yo soy un Dios celoso. Yo tengo un cuidado esmerado, yo tengo un cuidado extremo, yo tengo un interés especial por mi pueblo que yo estoy llamando a la redención, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa justamente por ese pueblo. Pablo dice que él ha esposado, o desposado es la palabra que utiliza, pero la idea es darte como esposa. Él ha esposado a la iglesia de Corinto a Dios, a un esposo, y que él quiere presentarla como una virgen pura. La idea es esta: en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es presentado como la esposa de Dios. Dios es presentado como el esposo de Israel, hasta el punto que en un momento dado, cuando Dios envía a Israel al exilio, Dios dice que le dio carta de divorcio al pueblo. En el Nuevo Testamento Jesús es presentado como el novio, la iglesia es presentada como la novia. Y la figura que Pablo está tratando de usar probablemente es esta. Pablo es quien le predica la palabra a los corintios. Ellos creen por medio de Pablo. Pablo es su padre espiritual. De hecho, en otro texto, Pablo habla de que él los engendró a ellos, sabiendo que fue Dios, pero él se está presentando como el instrumento a través de quien Pablo los engendró, de manera que él es el padre espiritual de los corintios. ¿Por qué menciono todo eso? Porque en Israel, en la antigüedad, el padre de la novia durante toda su vida, pero en especial durante el periodo del compromiso, cuando los novios vienen y dicen: pastor, o van donde usted y le dice: hermano, hermana, me comprometí, y todo el mundo está contento. Ese periodo duraba aproximadamente 1 año, y era un periodo considerado tan serio que la única manera de romperlo era o por adulterio o por divorcio, de manera que era idéntico prácticamente en términos del peso moral al matrimonio. Era la responsabilidad del padre presentar esa hija virgen al novio. Yo sé que la virginidad en nuestros días no es considerada una virtud, lo era en tiempos atrás, hasta el punto que si un nuevo esposo en la primera noche encontraba a esa nueva esposa no virgen, esa era razón suficiente para devolverla al día siguiente. De manera que lo que Pablo está ayudándole a ellos a ver es que de la misma manera que ese padre tenía ese compromiso de cuidar la virginidad de su hija y presentarla así al novio para el día de la boda, que él quiere presentar a la iglesia de Corinto
pura como una virgen a Cristo. Porque Él era su Padre espiritual. Escúchalo otra vez. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pablo, cuando habla de la pureza con la que él quiere presentar la iglesia, en el contexto de todo lo que está ocurriendo y de los falsos maestros que leímos, tiene que ver con la pureza doctrinal y la devoción exclusiva a ese Cristo. La primera preocupación de Pablo en el contexto que estamos viendo es la corrupción del evangelio por parte de los falsos maestros, como ya había ocurrido en Gálatas, como venía ya ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Y él tenía la preocupación de que algo como lo que pasó en Galacia pudiera pasar entre ellos, donde esa gente que llegó a creer por medio de la gracia, llegó a pensar que las obras tenían un valor también salvífico y habían corrompido la doctrina, y entonces eso irremediablemente llevaría a la corrupción del estilo de vida y de la práctica. Es posible tener la doctrina correcta en la mente y tener un estilo de vida corrompido por el error. Una paradoja enorme, pero eso lo vemos continuamente. La doctrina correcta en la mente, en la memoria, y luego un estilo de vida corrompido por el error. La palabra traducida como celo de Dios, la ESV en inglés, the English Standard Version, lo traduce como celo divino. Lo que Pablo está diciendo, no me confunda, no pienses que este es el celo humano, egoísta, egocéntrico, sobreprotector, controlador del otro. No es de eso que está hablando, sino que yo estoy celoso por la doctrina del evangelio. Porque comprometer la doctrina del evangelio es comprometer la obra de Cristo. Es poner en entredicho la palabra de Dios, y poner en entredicho la palabra de Dios es cuestionar su carácter, porque la palabra de Dios y su nombre representan la esencia de su carácter. Es corromper el evangelio, y corromper el evangelio es corromper su misma esencia, porque el evangelio no es otra cosa que la expresión del carácter de Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su compasión, en su justicia, en su fidelidad y todo lo demás. De manera que la corrupción del evangelio no es tan sencillo como parece. Si el evangelio es corrompido, por un lado, aquellos que no han creído jamás llegarán a ser salvos, y aquellos que ya hemos creído por medio del evangelio, si el evangelio es corrompido, terminaremos con estilos de vidas corrompidos por el error y por la inmoralidad. El incrédulo no tiene salvación y el creyente se desvía del camino. En el contexto, la preocupación de Pablo es por el creyente. En otros textos él está preocupado por el que nunca ha creído. Aquí eso no es lo que la preocupación de Pablo. Aquí su preocupación es el que ya creyó que se puede desviar. Y la pregunta sería, ¿cómo podrían desviarse del camino los corintios? Y la respuesta es de la misma manera que se desviaron Adán y Eva, por medio del engaño de Satanás. Escuchen, versículo 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Satanás engañó a Adán y Eva haciendo uso de la palabra, pero torciéndola. Dios le dio vida a Adán y Eva por medio de su palabra. Y Satanás le quitó la vida a Adán y Eva que Dios le había dado por medio de la misma palabra de Dios, pero de manera distorsionada. Cuando el segundo Adán vino, Jesús, y fue al desierto, Satanás fue a tentarle. Y Satanás volvió a usar la palabra de Dios para tentar el segundo Adán. La torció. Satanás le citó la palabra de Dios para hacer caer a Adán en el jardín del Edén, y citó la palabra de Dios para hacer caer al segundo Adán en el desierto. El primer Adán fue engañado, el segundo Adán no lo fue. La razón por la que yo menciono eso es porque, entre otras cosas, es porque con cierta frecuencia a lo largo de mis años de pastor, yo he escuchado a alguien decir, Satanás podría engañar a muchos, pero yo sé que podría engañarme, pero no es fácil que él me engañe. Y cuando yo oigo eso, yo digo, la mejor evidencia de cuán fácil es que Satanás te engañe es lo que me acabas de decir, porque ya tú no eres potencialmente engañable, ya tú estás engañado.
Si Satanás pudo engañar a Adán, el mejor representante de la raza humana, sin una naturaleza pecadora, con la mejor sabiduría que jamás el ser humano haya podido tener, porque no había ni siquiera corrupción a su alrededor. Si fue capaz de engañar a Adán, la persona con la mejor percepción de la realidad y el mejor discernimiento posible, porque ni siquiera el pecado había afectado su mente, su corazón, su voluntad. Si Satanás pensó incluso en que él tenía la posibilidad de engañar a la segunda persona de la Trinidad, tú sabes cuán astuto él es. Satanás no va al desierto pensando, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí en el desierto, iba a tentar a Cristo 2 o 3 veces, pero total, yo estoy perdiendo el tiempo, esto no va a resultar. Él fue al desierto pensando, hay una posibilidad de que yo lo haga caer. Y si él pensó que él tenía esa posibilidad, él sabe la habilidad que él tiene. Lo increíble y lo extraordinario es que el instrumento de seducción número 1 de Satanás por excelencia para los hijos de Dios es la palabra de Dios. ¿Tú puedes creer eso? El instrumento número 1 lo probó en el Edén, lo intentó en el desierto. En ambos casos, cuando él va donde Cristo, él le cita el Salmo 91, versículos 11 y 12, fuera de contexto, pero se lo citó. Y cuando él fue al jardín del Edén, él tomó la palabra de Dios y le hace una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Claro que es la palabra distorsionada, pero suena como. Y yo creo que él puso eso a manera de pregunta, como muchas veces ocurre en nuestras relaciones, porque la pregunta es el anzuelo. Porque cuando me preguntas algo, yo asumo que esto es como un poco de inocencia o de ignorancia. Y Satanás no tenía ni inocencia ni ignorancia. Él no sabe las definiciones de esas dos palabras para su propio carácter, sino habilidad, astucia para enganchar o poder tomar a Adán y Eva, involucrarlos en una conversación engañosa con las barreras abajo a través de una pregunta inocente. ¿Con que Dios ha dicho eso? Tú explícame, ¿fue eso lo que Dios dijo? Y la distorsión de la verdad es la clave a la hora del engaño. Mira cómo Pedro aprendió esto y escribió posteriormente en la segunda carta en 3:16. Asimismo, en todas sus cartas, Pedro se está refiriendo a Pablo ahora, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro, apóstol, entiende que Pablo a veces escribe de cosas un tanto difíciles de digerir. Pero escucha lo que él dice. Hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Los falsos maestros no solamente tuercen las cosas difíciles de entender, ellos tuercen el resto de las escrituras, pero cuando lo hacen para su propia perdición. Y la preocupación de Pablo entonces justamente esto de que Pedro está hablando, la torcedura de las escrituras. Y en el versículo 3 dice, yo temo que por medio de la astucia de Satanás vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahí hay 5 palabras claves en ese solo versículo. Mentes, desviadas, sencillez, pureza, devoción. Cuando el enemigo nos cae atrás, por así decirlo, y se propone engañarnos, lo primero que él procura es capturar nuestra mente, capturar nuestra atención, como lo hizo en el jardín del Edén. Porque él sabe que como el hombre piensa, así es él. De manera que él no tiene interés en desviar tus conductas, no, él necesita capturar tu mente. Aunque Dios ha dicho. Jesús, al Salmo 91, recuérdalo, oye lo que dice. ¿Por qué no lo lleva a la práctica? Es la corrupción de nuestra forma de pensar. El ateo, el filósofo, el falso maestro y todos sus seguidores, ellos tienen primero una corrupción intelectual o mental que los lleva a una corrupción moral. Pero comienza en tu mente, y la manera como Satanás nos engaña es a través de un diálogo, por así decirlo, no con la verdad, sino a partir de la mentira. Esa es la clave, hermanos.
Si comienzas en la verdad y te quedas aferrado a la verdad, Él no puede engañarte. Si te mueve de la verdad al error y comienza la discusión en el error, ya está distraído, ya la mente está capturada y ya te ha alejado de donde tenías que permanecer firme. En el caso de Adán y Eva, la discusión comenzó citando a Dios incorrectamente aquí. Eso es exactamente lo que él procura. Pablo sabe que esta torcedura de la verdad es un gran problema para todos nosotros y él está procurando que nosotros no seamos desviados, en este caso los corintios, con la distorsión de la verdad. Si Satanás logra desenfocarnos de la verdad, siempre seremos confundidos. No importa si es Adán y Eva en el jardín o Cristo, que no lo logró, en el desierto, o Pedro en un momento dado, aún post-resurrección, cuando él deja de juntarse con los gentiles y Pablo lo confronta y le llama hipócrita enfrente de todo. Pedro conocía la verdad con la que Pablo estaba confrontando. De hecho, Pedro fue quien tuvo la visión. Por medio de Pedro es que Dios revela a los judíos que ya esa división que existía entre los judíos y los gentiles no debía existir. Y por medio de aquel que recibió la visión ahora es que Bernabé estaba siendo desviado del camino de la verdad, siguiendo los caminos de Pedro, porque Pedro no se quería juntar con los gentiles, que fue precisamente lo que Dios le reveló en una visión. O sea que el revelador y el visionario es el engañado. La palabra traducida como desviada, que vuestras mentes sean desviadas, dice uno de los autores consultados, tiene que ver con romper una serie de reglas, pero que probablemente tiene más que ver con la corrupción de algo que ha tomado un camino incorrecto. Pablo dice: si vuestras mentes son desviadas, yo temo que seáis movidos de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Cuando Pablo habla de sencillez, él no está hablando de simple, está hablando de simpleza. En la palabra de Dios, la simpleza no es una virtud. Yo no sé si usted sabía eso, pero en la palabra de Dios, el ser simple no es una virtud, es condenado. Escucha estos versículos de Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, simples? Proverbios 1:32, porque el desvío de los simples los matará. Proverbios 7:7, y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falta de juicio. El simple le falta juicio. Proverbios 8:5, oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. De manera que cuando yo veo la palabra simple, simpleza en la palabra, eso no es una virtud. Pablo está diciendo que él está preocupado porque sus mentes pueden ser desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Él tiene en mente otra cosa que no es esa simpleza. Lo que él tiene en mente cuando habla de simple es la exclusividad de la devoción a Cristo. Ahí es donde está la simpleza, que no tengo otras cosas que me complican la vida, no tengo otros amores que me complican mis anhelos, porque yo tengo una sola y exclusiva devoción. Cristo ha pasado a ser mi meta. Pablo no está pensando en el cristiano que tiene a Cristo como una meta. Él no está pensando en el cristiano que tiene a Cristo como la meta principal. Él está pensando en el cristiano que tiene a Cristo como la única meta. Ahí está la simpleza y la pureza de la devoción. Cuando él piensa en los Gálatas y le escribe a los Gálatas, él dice: yo estoy atónito de que en tan poco tiempo hayan sido engañados para abandonar a quien los llamó por la gracia de Cristo. Yo no puedo creer, Gálatas, que en un corto tiempo, desde que yo fui, prediqué, creyeron, ahora que le estoy escribiendo, que ya ustedes fueron engañados y fueron desviados de aquel que los llamó. Eso es inconcebible. Quizás ese error es lo que hizo que Gálatas es, con toda probabilidad, la primera carta que Pablo escribió de todas, aunque no está en el primer lugar. Es que esta gente ya va por mal camino. En poco tiempo alguien tiene que ir y decirle algo. Bueno, Pablo tiene una preocupación similar con la iglesia de Corinto, y la tendría con la iglesia de la IBI, y la tendría con cualquier otra iglesia que se fuera por el camino del error. Versículo 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, suena como lo que le dijo a
a los Gálatas. Si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, ese otro Jesús, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Ustedes toleran cualquier cosa, menos a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y aunque el versículo está escrito como de manera incondicional, si alguien viene y predica como que eso era una potencialidad, algunos piensan que sería mejor traducirlo de esta forma: ya que alguien ha venido y ha predicado a otro Jesús, a quien no hemos predicado, y habéis recibido un espíritu diferente y habéis aceptado un evangelio distinto al que habéis recibido, a ese tal toleráis. La razón por la que algunos piensan de esa manera es porque en el contexto original esa es la impresión que el texto da, que esto es un hecho. Quizás no es algo que ha arropado a todo el mundo en la iglesia, pero esto es un hecho que ya está ocurriendo. De manera que eso no es algo potencial, eso no es un Cristo distinto, un evangelio diferente, un espíritu diferente que pudiera venir en el futuro, sino algo que ya estaba ocurriendo. Y de ahí entonces el celo de Pablo, que esto es urgente, esto es algo que me presiona el corazón. Y ocurrió en esa época y sigue ocurriendo en el día de hoy. En el segundo siglo, quizás al final del primer siglo, probablemente al final del primer siglo, cuando Juan comienza a escribir su primera carta, ya habían aparecido los gnósticos que hablaban de que ese Jesús no vino en la carne, que fue como una apariencia, que hubo un personaje tal llamado Jesús, porque las evidencias estaban tan cerca que no la podían negar, pero que él no vino en la carne. Entonces ese Jesús no es la segunda persona de la Trinidad encarnada, y si no es la segunda persona de la Trinidad encarnada, ese es otro Cristo. Eso fue en el segundo siglo. En nuestros días los musulmanes piensan en Jesús como uno de 125, 126 profetas, quizás el más importante de ellos, sin contar a Mahoma, obviamente. Piensan en Jesús como un hijo de Dios, pero como el unigénito de Dios encarnado para salvación de los hombres. No, ese es otro Cristo. La iglesia de Roma ve a Cristo como la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo de María encarnado, como el unigénito de Dios, y eso se acerca mucho más al Cristo de la Biblia. Pero cuando ese Cristo es visto como corredentor de la humanidad con María, ya ese es otro Cristo. El Jesús predicado por estos falsos maestros no fue el Jesús predicado por el apóstol Pablo. Y esos falsos maestros vinieron empoderados por otro espíritu. Y obviamente produjeron otro evangelio. Escucha cómo la NTV o la Nueva Traducción Viviente lo dice. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Cualquier cosa. ¿Qué es lo que está produciendo esto en los corintios? Es la falta de discernimiento. ¿Y qué dice la palabra acerca del discernimiento? Hebreo 5. Que el discernimiento es algo que los maduros tienen, porque tienen los sentidos ejercitados por el consumo del alimento sólido. Él habla de dos cosas en Hebreos 5. Habla de la leche y del alimento sólido. Ambas representan la palabra de Dios en ese contexto. Y él dice que unos toman leche de la palabra y otros comen el alimento sólido. Y dice que aquellos que son maduros es porque han tenido los sentidos ejercitados por el consumo del alimento sólido, y le permite tener el discernimiento para diferenciar el bien del mal. Pero ahora a los corintios le han llegado una serie de falsos maestros inspirados por un falso espíritu, presentando a un falso Jesús por medio de un falso espíritu. Y la forma como un falso espíritu nos guía o nos desvía de la centralidad de la verdad no está clara, pero está en la palabra. Nosotros leemos acerca de Saúl, que venía un espíritu de vez en cuando y lo atormentaba.
Leemos de los falsos profetas que en algunos de los casos fueron guiados por un falso espíritu. Leemos en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, hablando de los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, y dice en el versículo 11, por esto Dios les enviará un poder o un espíritu engañoso, dependiendo de la traducción, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Al final de los tiempos, justo antes de que Cristo venga, Dios va a permitir que un espíritu engañoso, un espíritu de mentira, venga y engañe una gran cantidad de personas como parte de su juicio, porque esas personas que están siendo engañadas de esa manera no amaron la verdad, sino que amaron la iniquidad, y la manera de juzgarlo es dándole a creer la mentira, y eso va a venir por medio de un espíritu engañoso. Quizás estamos ahí hoy en día, en medio de esta gran apostasía en medio de la iglesia. Who knows, como dicen en inglés, quién sabe. Romanos 1 nos dice cómo comenzaron las cosas a desviarse. En Romanos 1, a partir del versículo 18 hacia adelante hasta el final, el 32 creo, aparece la espiral más grande de inmoralidad del hombre. Pero en esa espiral descendente se nos dice que la produjo. Versículo 25, cuando el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Comenzó en el Edén. Por eso es que Cristo cuando viene dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque lo que le ha quitado la vida al hombre y le ha hecho perder el camino es el intercambio de la verdad. Yo soy entonces esa verdad, que te vengo a presentar el camino para que puedas recobrar la vida. Entonces cuando el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, dice Romanos 1:25, el resultado fue algo lógico. Él comenzó a adorar a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. La mentira siempre es mediada por un espíritu de engaño que opera en los hijos de desobediencia. Decía que el hombre llega a creer en un falso Cristo guiado por un falso espíritu. Y ese falso Jesús, presentado por un falso espíritu, irremediablemente va a producir, ¿qué cosa? Un falso evangelio. El mensaje de un falso Cristo es un falso evangelio. Alguien decía que en nuestros días pudiéramos hablar de 6 evangelios distintos. Yo creo que podemos hablar de 10 evangelios distintos. Pero voy a mencionar estos 6 primero. El evangelio terapéutico, que diluye los efectos de la caída e intenta llevar a la gente a desarrollar su máximo potencial. Y esa es mi terapia. O sea, el problema de mi pecado no son mis pecados, es que yo no he alcanzado mi potencial. Y ahí está mi terapia y mi sanación. El evangelio terapéutico, el evangelio sin juicio final ni sin juicio a los hombres, que trata de minimizar los efectos de la caída. Entonces ahora Dios es tanto amor. Dios es todo amor y tiene un maravilloso plan para tu vida. Y Él es todo amor, pero Dios es un Dios de juicio también. El evangelio moralista, que se enfoca en la voluntad del hombre para superarse a sí mismo y la fuerza de la voluntad y el ser una buena persona. Y muchos dicen, no, el hombre en esencia es bueno. El hombre ha vivido matándose toda la vida, pero en esencia es bueno. Segunda Guerra Mundial mató 50 millones de personas, pero ¿sabes qué? No olvidamos de eso porque el hombre en esencia es bueno. El evangelio quietista, que no hace nada, cree, está a salvo, se queda en su casa, vive una vida moral, viene a la iglesia, se va a su casa, cría a sus hijos más o menos moralmente, un vago espiritual. El evangelio activista, hay que ayudar en el aborto, yo estoy de acuerdo. Hay que ayudar a los niños que son abandonados, yo estoy de acuerdo. Hay que alimentar a los que tienen hambre, yo estoy de acuerdo. Pero eso pasa a ser el evangelio. Y creemos que cuando hacemos eso tenemos salvación. El evangelio sin iglesia, donde la gente cree en Cristo como Señor y Salvador, y más ahora, trae una pantalla. Yo soy responsable, rindo cuenta a la pantalla, pero no tengo membresía en ningún sitio. Esos son los 6 que este autor menciona. Yo creo que podemos hablar del evangelio de la prosperidad. Usted lo conoce también como yo. El evangelio de la confesión positiva, o proclámalo y recíbelo. Usted lo conoce también como yo. Vive pisando cosas que garantiza y no se da cuenta que es a usted que lo tienen pisado con la mentira.
El evangelio del bienestar, representado por la herejía de, ¿qué cosa? Pare de sufrir. Imagino que ellos no morirán nunca. Y el evangelio del legalismo, que predica una cosa pero practica otra cosa. ¿Saben qué? Que usted analiza esos 10 evangelios distintos que yo mencioné. Todos tienen cosas en común con el evangelio verdadero. En eso es que Satanás es grande. Como decimos nosotros en nuestro país, ahí es que él es grande. En tomar la verdad de Dios, distorsionarla un poquitico y vendértela como la verdad. Todos esos evangelios hablan de Jesús. Todos hablan de pecado. Todos hablan de la Biblia. Todos procuran el bien del hombre. Todos hablan de la bondad de Dios, igual que el evangelio de Jesucristo. Todos hablan de que el hombre tiene algo que hacer, porque aún en el caso del evangelio verdadero, el hombre tiene algo que hacer, tiene que creer. Bueno, pastor, pero es Dios que le da la fe, está bien, pero él tiene que creer. La palabra de Dios dice que tú tienes que creer, que por medio del oír viene, si no, no predicáramos. Tiene que predicar y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos tienen un mensaje que proclamar, todos tienen un mensaje que proclamar y todos tienen mensajeros y heraldos del mensaje. Sin embargo, a pesar de esos 10 evangelios, cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice, no es que solamente hay un evangelio. Me maravillo de que tan pronto, versículo 6, capítulo 1, hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Claro que no, porque hay uno solo. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice, ustedes han seguido otro evangelio. Corrección, no hay otro evangelio. De manera que, como bien decía David Seals, que estuvo aquí con nosotros enseñando misiones y es profesor del seminario en Southern, dice que no debiéramos hablar del evangelio de la prosperidad, que eso es un error, debiéramos hablar de la herejía de la prosperidad. Y de esa misma manera, entonces pudiéramos hablar de la herejía terapéutica, de la herejía moralista, de la herejía de la confesión positiva, de la herejía del bienestar del hombre y así sucesivamente. Lo extraordinario es que esos evangelios, si pudiéramos mencionar otros, han sido comprados, en algunos casos, en muchos casos, por creyentes. Yo sé que muchos son incrédulos. Yo sé que muchos son lobos vestidos de ovejas. Y muchos son cabritos vestidos de ovejas. Pero ovejas han sido engañadas por un falso evangelio. Y Pablo está doblado, por así decirlo, con dolor espiritual. Doblado hacia adelante y hacia atrás, como dice la expresión en inglés. Tratando de que esta gente no se desvíe, porque él es su padre espiritual y está tratando de presentarla al esposo Cristo como una virgen pura que ha llegado a creer el verdadero evangelio, que no ha corrompido la verdad, y a él le duele como padre espiritual y en su celo divino le duele esta desviación, le duele este compromiso que la iglesia ha hecho. Le duele que se haya hecho tanto esfuerzo por mantenerlos en el camino y que ellos ahora hayan desabrazado el verdadero apóstol Pablo, hayan desabrazado el verdadero evangelio, desabrazado el verdadero Cristo, hayan desabrazado el verdadero espíritu para abrazar un Cristo falso, un espíritu falso, un mensaje falso. Y Pablo dice, ¿qué es lo que está pasando? Con razón ahora, de ahí en adelante, que no vamos a cubrir hoy, yo tengo que defender mi mensaje y mi ministerio, porque si yo no lo hago, ustedes pensarán que verdaderamente yo soy un falso y que por eso me quedo callado, porque no tengo nada que decir, y ustedes se van a desviar y ustedes van a sufrir las consecuencias. Yo por lo menos quiero advertirles. Y ya de ahí en adelante dependerá de ustedes. Habiendo visto y ya teniendo necesidad de ir concluyendo de los diferentes falsos evangelios y falsos cristos y falso espíritu, yo creo que está en orden que nosotros en un minuto definamos lo que es el evangelio verdadero. Porque yo no quisiera que alguien estuviera aquí con cierta confusión de lo que es verdaderamente el evangelio, y tampoco quisiera que alguien se fuera de aquí habiendo estado en un mensaje como este y que no pueda definir el evangelio, como muchas veces ocurre y vemos en entrevistas y para bautismos y en conversaciones personales, que tenemos una idea como vaga de lo que es el evangelio. No hay una definición del evangelio, pero la definición verdadera, la que cualquiera pueda dar,
tiene que tener ingredientes como lo que vamos a leer. De manera que esta es mi definición, pero debiera ser muy parecida a cualquier otra definición, porque aquí están los contenidos del verdadero evangelio. El evangelio es el mensaje de redención o de liberación proclamado por Cristo, quien, no considerando el ser igual a Dios, te lo estoy leyendo, dejó su gloria y se encarnó para cumplir a cabalidad la ley de Dios. Y después de haber cumplido cada precepto de la ley, fue a la cruz voluntariamente por petición del Padre, quien crucificó a su Hijo y lo exhibió públicamente, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Con lo cual el Hijo satisfizo completamente, de una vez y para siempre, la justicia perfecta de Dios, aplacando su ira contra el pecador y terminando así la enemistad entre Dios y el hombre. Al hacer esto, Dios cargó nuestros pecados a su Hijo e imputó o cargó a nuestra cuenta la santidad de Cristo, su carácter moral, lo cual aseguró mi estatus de no culpable ante el Padre. En la cruz, Cristo venció el pecado a nuestro favor, y en la resurrección, Cristo venció la muerte también a nuestro favor. Con esto garantizó todas y cada una de las promesas hechas por Dios a sus hijos. La resurrección constituyó el grito de victoria sobre el pecado y sobre la muerte, no solo en la vida de Jesús, sino en nuestra propia vida. Punto. Ese es el evangelio. Un Dios que envía a su Hijo, un Hijo que se encarna, un Hijo que cumple la ley, un Hijo que muere en tu lugar como sustituto, que derrama sangre, que vence el pecado, que resucita al tercer día, venciendo la muerte, proclamando y asegurando nuestra salvación. Por eso el evangelio es buenas nuevas. Es el camino de Dios, de la salvación. Es la oferta de Dios. Es el poder de Dios en acción, o el poder de Dios para salvación. Es una oferta para todos. Es la benevolencia de Dios para los pecadores. Es la justicia de Dios, the righteousness of God. El carácter moral de Dios para los hombres, a disposición de los hombres vía el sacrificio de Cristo. Por tanto, si eso es el evangelio, no lo puedes callar, no lo puedes diluir, no lo puedes debilitar, no lo puedes esconder, no lo puedes distorsionar. No puedes negociarlo. Es el mensaje escrito en sangre por la persona de Jesús.